Gaza es una zona de muerte, denuncia la Organización Mundial de la Salud. Israel ataca nuevamente Rafah, donde más de 1 millón de personas están atrapadas. Y 3 hombres armados mataron al menos a una persona e hirieron a 6 en Cisjordania ocupada. En Ucrania, a 2 años de invasión rusa, se cumple una década desde que el presidente prorruso Víktor Yanukovych huyó del país en medio de las protestas del Maidán, un movimiento que desencadenó la guerra en el Donbass y la ocupación rusa de Crimea. Cárcel para Dani Alves. La justicia española condena a 4 años y medio al exjugador del Barça por violar a una joven en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. Tenemos reporte. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de la Franja de Gaza porque las condiciones de vida inhumanas han convertido el enclave en una zona de muerte, esto en palabras de la Organización Mundial de la Salud. Este jueves el ejército de Israel atacó nuevamente Khan Yunis y Rafah, donde recordemos más de 1 millón de personas están atrapadas. La ofensiva israelí ya ha matado a más de 29.400 personas en la franja, esto según informan las autoridades gazatíes. Y entre los supervivientes a los bombardeos se extiende el hambre y las enfermedades ante la escasez de suministros por el bloqueo impuesto por Israel. No hay seguridad en la Franja de Gaza. Dios me basta. Estábamos durmiendo, no nos despertamos, pero encontramos escombros sobre nosotros. Y por otro lado, en Cisjordania ocupada, 3 hombres armados abrieron fuego y mataron al menos a una persona, esto cerca de un asentamiento ilegal. Un ataque contra los colonos israelíes descrito por Hamas como una respuesta lógica a la ocupación. La policía israelí ha matado a 2 de los agresores y ha detenido a un tercero, esto según la cadena Al Jazeera. La policía que estaba aquí, incluidos los policías de tránsito del distrito de Judea y Samaria que operaban aquí y aseguraban a los civiles, abrieron fuego contra los terroristas y mataron a 2 de ellos. Un tercer terrorista está gravemente herido. En este incidente tenemos un civil muerto y varios otros heridos en estado grave. Ahora cambiamos de tema y vamos a Ucrania, donde se cumplen ya 10 años desde que el presidente de entonces prorruso Víktor Yanukovych huyó del país hacia Rusia, esto después de 3 meses de protestas pro-occidentales conocidas, recordemos, como Maidán o Euromaidán. Un movimiento clave en la sucesión de acontecimientos, es decir, la guerra en el Donbass y también la anexión de Crimea, que nos llevan al escenario actual de la invasión rusa a gran escala. Una década que cambió la vida, además, de generaciones de ucranianos. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, habló con 2 de ellos. Fue en este lugar, en la Plaza de la Independencia o el Maidán de Kiev, donde se reunieron un grupo de estudiantes el 21 de noviembre, indignados por la decisión del presidente de entonces, Víktor Yanukovych, de no firmar un acuerdo de entendimiento entre Ucrania y la Unión Europea. Esto terminaría por marcar sus vidas y el del resto de su generación. Mi vida cambió completamente porque vivimos en Ucrania, que ha pasado a convertirse en la línea de frente entre la autocracia y la democracia. Ми боролися за шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищено, влада підзвітна. 10 years ago, 20 February, 10 años atrás, el 20 de febrero, la gente empezó a llamar a nuestras líneas abiertas de la iniciativa Euromaidán SOS. Contaban que la policía disparaba a los protestantes pacíficos. Mandamos nuestros voluntarios a las morgues, a los hospitales, las iglesias, a los lugares donde se recolectaban los muertos porque entendimos que el régimen autoritario había comenzado la aniquilación de los que protestaban pacíficamente y no sabíamos cuánto tiempo más teníamos antes de que vinieran y nos mataran a nosotros.
Alexandra Matvichuk ya era abogada y trabajaba en derechos humanos cuando se dio la revolución. Sin embargo, miles de otros jóvenes apenas estudiaban sus carreras y su vida terminó por dar un giro totalmente diferente y muchos de ellos terminaron defendiendo el país. Ya he pasado por 2 campañas militares. Cada vez que vengo aquí me siento como si estuviera experimentando estos acontecimientos una y otra vez. Cada vez me inspira, porque no puedo olvidar el precio que pagamos por la revolución, lo que pagamos por la elección que hicimos, que no podemos parar, no podemos relajarnos, porque el precio es demasiado alto para esto, y tenemos que hacer todo lo posible para honrar todas estas víctimas, todos estos muertos. En otras noticias, en España, Dani Alves es hallado culpable de un delito de agresión sexual. La justicia ha condenado a 4 años y medio de cárcel al exjugador del Barça por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. A esta hora conectamos con nuestra corresponsal ahí, precisamente Elis Gazengel. Elis, buenos días. ¿Qué detalles hay de esta condena y qué ha dicho la defensa del jugador? Pues apenas 2 semanas después de concluir el juicio, la sentencia ha sido comunicada esta mañana a todas las partes. Dani Alves es condenado a 4 años y 6 meses de cárcel. También añade la sentencia que después de estos 4 años y medio de cárcel estará 5 años en una condición de libertad vigilada, y también añaden que durante 9 años y medio Dani Alves no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima, una víctima que recibirá una indemnización de 150.000 euros en concepto de reparación por los daños causados. Esta sentencia, esta pena, obviamente contrasta con lo que había pedido la Fiscalía, 9 años, o lo que había pedido la acusación, 12 años, pero los magistrados aplican un atenuante. Lo que sí está claro es que la sentencia es clara. Los magistrados dicen que hubo violación, que no hubo consentimiento de la víctima en ningún momento, también que Dani Alves ejerció violencia para cometer esta violación en esta sentencia también hacen hincapié en la actitud de la víctima. Dicen que puede haber bailado con el acusado, pero cito textualmente: esto no puede suponer una carta blanca para cualquier tipo de agresión, pues no hay consentimiento, es violación. Esto sí, esta sentencia se podía recurrir, y la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, acaba de anunciar que recurrirá esta sentencia, pero el futbolista se quedará en la cárcel a la espera del nuevo juicio. Elis, pues muchísimas gracias. Estaremos también a la espera de si hay este nuevo juicio por el recurso. Ahora vamos a Francia, donde los agricultores vuelven a protestar en todo el país exigiendo mejoras salariales y restricciones a la competencia internacional. El gobierno francés prometió el miércoles nuevas leyes para aliviar las tensiones, pero muchos agricultores dicen que son insuficientes, que su aplicación es lenta, y exigen también menores protecciones medioambientales. Unos 200 manifestantes irrumpieron el miércoles en la sede del mayor grupo de productos lácteos del mundo, exigiendo pagos más altos para los agricultores. Su acción forma parte de un mes de protestas en todo el país contra lo que los trabajadores del campo consideran son unas normas medioambientales costosas, unos precios al por mayor inadecuados y una competencia desleal desde fuera de la Unión Europea. Para nosotros era muy importante estar aquí, en un momento en el que se habla mucho de los problemas de los agricultores, de nuestro profundo enfado y de nuestra necesidad de precios e ingresos más altos. Lactalis es un símbolo mundial y nacional de las empresas depredadoras de nuestro trabajo. Las protestas en Lactalis y en otros lugares de Francia se registraron pocas horas después de que el primer ministro francés, Gabriel Attal, anunciara un nuevo proyecto de ley agrícola que pretende apaciguar las demandas de los agricultores. La legislación creará una nueva base para las negociaciones entre productores y mayoristas con el fin de mejorar los ingresos de los agricultores, y también facilitará la obtención de visados para los trabajadores extranjeros temporales. Estos cambios se suman a los millones de euros desembolsados recientemente en concepto de ayuda agrícola de emergencia. Pero los agricultores dicen que no es suficiente. También están presionando para que se revise la normativa de la Unión Europea, que exige que el 4% de las tierras agrícolas permanezcan improductivas para proteger la biodiversidad. No vamos a renunciar a esto. Hay una delegación que irá a París a finales de semana, y si no hay nada en absoluto sobre las tierras agrícolas improductivas, es seguro que nos movilizaremos aún más. No creo que podamos contener a la gente por más tiempo.
Si las protestas continúan en París, amenazan con perturbar la Feria Agrícola Nacional de Francia, un importante acontecimiento social y político al que se espera que asista el presidente Emmanuel Macron. Y cerramos en Venezuela, donde son al menos 15 los muertos a causa de un desprendimiento de tierra en una mina ilegal de oro. Y hasta ahora las autoridades avanzan en las labores de búsqueda, ya que se cree que hay decenas de personas atrapadas entre los escombros. Informe de Manuel Acano. Desastre en una mina de oro ilegal en Venezuela. Un deslizamiento de tierra mató e hirió a decenas de personas en una zona rural en el estado de Bolívar, a unos 770 kilómetros de Caracas, la capital. Hubo un accidente donde quedaron tapiados un grupo de compañeros que trabajan la minería. En la mina llamada La Bulla Loca, allí un grupo de mineros se fueron a ese sector a hacer la minería y hubo un deslave y quedaron tapiados. El deslizamiento de toneladas de tierra y rocas se produjo el martes y las autoridades tardaron en llegar debido a que se trata de una zona de difícil acceso, al encontrarse en medio de la Amazonía venezolana. La incertidumbre se apodera de muchos familiares que siguen a la espera de tener noticias sobre sus seres queridos. Toda mi familia ya, sobrino, esposo. Por ahí viene mi sobrino, que uno de ellos, dos vienen aporreados. Mientras que en los centros hospitalarios, los sobrevivientes relatan el terror que vivieron. Eso fue algo como de terror, viendo usted una cantidad de compañeros de trabajo que están tapados y otros que le quedaron en el pescuezo, la cabeza nada más, algunos. En la región, miles de personas trabajan en minas ilegales extrayendo minerales sin regulación estatal. Y no es el primer evento como este. Se trata del tercer derrumbe en esta mina de oro en menos de 6 meses. Hasta aquí las noticias, ya regresamos.